Bueno, pues un saludo a todos los que se están conectando en presente y en diferido. Muy bien. Eh, bueno, pues hemos estado viendo el tema de la oración y habíamos visto que en realidad en la vida, en la divina voluntad, todo es oración. Y una de las razones es porque cuando damos permiso a la divina voluntad a ser el motor, la actora, entonces estamos en continuo contacto, aunque no lo sintamos, estamos en continuo contacto con la vida divina, con los atributos. Y hay una lectura, a mí, ya saben, aquí hay que ir a las lecturas, déjenme que comparta, así ya nos ponemos, un momentito, esta lectura que nos dice esta idea, ¿no?, de que la vida, la divina voluntad es oración continua, y la oración es estar en contacto continuo con Dios. Pues antes, cuando nos íbamos a la iglesia, era pues para sentir más su presencia, para estar más a solas, o lo podemos hacer en casa, también hay esos momentos, pero esos momentos ya ahora, en la divina voluntad, no los propiciamos nosotros, son deseos que nos van saliendo, y uno dice, bueno, y entonces hay que vivir según los deseos. Bueno, pues aquí sí, aquí hay que vivir según esos movimientos y estar muy atenta a esos movimientos interiores, porque se trata de lo que la divina voluntad quiere vivir desde nosotros y sacar desde nosotros. Entonces, antes de eso, pues nos íbamos a la iglesia, estábamos en casa, teníamos nuestros tiempos, pero ahora no hace falta, no hace falta. Si queremos hacerlo, lo hacemos, y si no lo queremos hacer, pues no lo hacemos. Pues entonces, como lo dice esta lectura de aquí, que confirma esta idea, dice, en el alma que hace mi voluntad, ya sabemos que hacer es el alma que vive en mí, dentro de mí, el alma que vive en mi caja, circula mi querer en todo su ser. Aquí ven cómo diferencia la voluntad y el querer. ¿Qué es lo que está circulando entonces? ¿Qué es lo que hay metido en la caja? Siempre lo repito para que se nos quede bien metido. ¿Qué hay en la caja? Pues lo que hace el motor, el resultado del motor. Se mueve la divina voluntad y entonces produce unas cosas que son efectos, porque Dios ya lo ha hecho todo de golpe. Pero bueno, esos efectos son todos los actos de Dios, pasados, presentes y futuros, creación, redención, santificación, revestidos de sus cualidades. Entonces dice, por eso dice, circula mi querer en todo su ser. Entonces, el alma que vive ahí dentro, ya no fuera, ya no pendiente de lo que hay en el mundo, incluso de ella misma, de lo que siente, de lo que quiere, de las noticias, de los vaivenes, de las circunstancias históricas, familiares, en fin. Cuando vivimos ahí dentro, ya no estamos sujetos a todos estos vaivenes. Por eso nos convertimos en personas más estables, más tranquilos, más centrados interiormente, más en paz. No dependemos ya de todo lo de fuera. Entonces, al meternos ahí y estar contemplando pues todo lo que Dios ha puesto en todos sus actos, ¿no?, dice, circula mi querer en todo su ser. Y entonces, ¿qué es el querer? 2 y 2 son 4. ¿Qué circula en todo su ser? Mi vida, pero todavía más concreto, ¿qué es mi vida? Pues circulan todos mis atributos en todo su ser. Porque si se acuerdan, aquel dibujito, cuando, yo no me acuerdo, hemos hablado, tenemos ya tantos cafelitos que yo no me acuerdo dónde era aquel. Pero nosotros, a modo de repaso, y los que no la han escuchado nunca, dice, eh, circula mi querer en todo su ser como le circula la sangre. Dejo de compartir ahora pantalla para que se vea la pizarra. Así que está en continuo contacto conmigo, con mi potencia, sabiduría, caridad, belleza. Así que toma parte en todo lo mío. Toma parte en todo lo mío. Por eso, no viviendo más de su querer vive en el mío. No viviendo más de nuestros atributos, porque si el querer divino son los atributos, es la vida de Dios, son sus atributos, pues nuestro querer también son nuestros atributos. Y nuestros atributos, si recuerdan, teníamos la parte del cuerpo, ¿no?,
las potencias, pero no se refiere a esto, sino se refiere a los atributos propios humanos, que son las virtudes, como siempre lo dice el doctor, y las miserias. Ya no vivimos de nuestras virtudes, de lo que somos capaces de hacer, de lo que hemos podido conquistar, de la capacidad que tenemos para, yo que sé, una vez que comprendemos cosas, llevarlas todas a cabo, en fin, todo lo que podemos hacer desde nosotros, con nuestros propios virtudes y capacidades que Dios nos ha dado. No, no vivimos ni de eso, eso no es nuestra fuente de energía, eso no es el motor que nos impulsa, eso no es nuestra vida, ¿sí? ¿No? Ni siquiera tampoco, y tampoco las miserias, tampoco nos tragamos nuestras miserias, tampoco les prestamos atención a nuestras miserias. Bueno, porque hay gente que hasta le gusta vivir de sus propias miserias, de sus penas, de su autoconmiseración, en fin, están siempre pronunciando y hablando de lo poquito que valen, de lo que no saben, de lo que no sé cuánto. Pues eso es un poco hablar de las miserias, porque cuando te pones a hablar de las miserias, te está dando un poco de vida. Y eso a eso hay que evitarlo. Eso hay que tenemos que procurar no hablar de estas cosas ni centrarnos para darle completo paso a toda la vida divina. Por eso dice, así que toma parte en todo lo mío. Por eso, no viviendo de este querer suyo, vive en el mío. Y así como el mío sirve en el suyo, así el suyo circula en todo mi ser. Para eso tenemos que estar vaciados, ¿no? De lo nuestro. Y ese vacío, ese vaciarnos se va dando a medida que vamos haciendo el dibujito que voy a poner ahora. Y siendo continuamente su contacto y sintiéndome continuamente tocado por ella, tú no puedes comprender cuánto siento amarla. O sea, cuánto lo siente en el sentido del gusto que le da al Señor, el querer, no, no, ay, qué horror que tengo que quererla, no, no. Cuánto quiero favorecerla y consentir en todo lo que me pide. Y si se lo negase, me lo negaría a mí mismo, porque a fin de cuentas, viviendo de mi querer, no pide otra cosa que lo que quiero yo. Que esto es lo que vamos a hablar hoy un poco, a repasarlo. Porque estamos viendo otra vez la segunda parte de lo que es la oración. Y toca hoy ver el tema de las peticiones, lo que pedimos, lo que dice el Señor sobre esto en el libro de Cielo. No pide otra cosa que lo que quiero yo. Esto quiere y solo esto la hace feliz, tanto para ella como para los demás, porque su vida está más en el cielo que en la tierra. Y este es el fruto que produce mi voluntad, beatificarla anticipadamente. Entonces, en el dibujito que le quiero poner, este continuo contacto, esto es para que nos ayude a estar más en contacto y continuamente está en esa caja, pero no solo porque lo sabemos aquí, sino lo que significa. Es decir, aquí estás tú y te levantas todos los días y vas a hacer todo lo tuyo. Y te vas con el acto preventivo, ya cuando llevamos mucho tiempo, ya esto se convierte en parte de tu naturaleza y a veces ni acto preventivo, sino continúa divina voluntad cuando te levantas. Pero cuando estamos nuevos, pues ven divina voluntad. Pero realmente para poder saber que estamos en contacto con uno, y ¿cómo sé yo que estoy en contacto continuamente con su belleza? Si lo sé aquí, bien, y está muy bien. Pero tenemos que saber que lo que nosotros hacemos cuando nos conectamos con la divina voluntad, justo antes de conectar las miradas, las palabras, los pasos, todo lo que hacemos, justo antes es ahí donde está el contacto. No está tanto en lo que hacemos, que también, pero es el motor, el impulso comienza aquí. Por eso hay una lectura que dice, cuando se va a enchufar, estas son mis palabras, cuando va a conectarse, justo va, yo la precedo. ¿Qué significa? Que cuando estamos hablando, estamos aquí, estamos escuchando, pues en todos nosotros ahora, en la escucha, en el escribir, en el pensar, justo antes de hacerlo todo eso, lo estamos haciendo gracias a un impulso de vida que ahora mismo el Señor nos está dando. Y como estamos en la divina voluntad, nos estamos llamando a la divina voluntad, pero justo antes de hacer todo esto que estamos haciendo, es aquí donde está el contacto verdadero. Aquí justo antes de entrar. Y aquí, en ese impulso, es donde están todos los atributos. O sea que lo que hagamos
O sea, todo lo que hacemos está muy bien enchufarlo. Pero es el impulso de vida, justo ahí donde se encuentran las maravillas, donde está, y por eso el Señor, bueno, pues por eso nuestra vida, todo lo que hacemos tiene el mismo color, no tiene más valor que respire, que mire, que vaya, que venga, no, porque lo que importa es este impulso. Y esto es cuando, bueno, lo estoy diciendo para refrescarlo, para que seamos conscientes de que es ahí en el impulso donde se están dando todo ese continuo contacto con todo lo que es la divinidad, con todo lo que la divinidad contiene. Por eso cuando estamos metidos en la caja, estamos desarrollando nuestra vida, pero metidos ahí, y eso significa que estamos yendo, que estamos viniendo, que estamos gozando, que estamos sufriendo, pero eso es indiferente. Lo importante, y es donde quiere que pongamos nuestra atención, es que ese impulso de vida, ese motor, ese actor que dice, y espectadores por esto, porque justo cuando lo llamamos, ahí se da todo esto, la belleza, la caridad, el amor, la bondad. Entonces nosotros no tenemos que procurarlas, por eso las virtudes aquí desaparecen. ¿Sí? Lo importante es las pistas de aterrizaje. Estas son las pistas de aterrizaje, ¿no? Lo que dice el Señor, yo te he creado para apoyo, hay una lectura que lo dice, si te he creado es porque sentía la necesidad de amarte y de ser amado. Y más adelante dice, nosotros no hacemos nuestras obras en el aire, sino queremos un pequeño apoyo donde formar nuestras obras más grandes. Y ese pequeño apoyo, bueno, pues es el enchufarnos. Y luego ya, pues salen las miradas, la bondad, todos los atributos se van encerrando en los efectos, ¿no? Del enchufarse. Los efectos son, pues, todo el desarrollo del día a día, ¿no? Que lleva consigo, pues, el hablar, el mirar, el descansar, el correr de la sangre, la actividad de las células, todo eso. Todos esos son secundarios, pero lo importantísimo es esto. Y esto hemos sido creados para un apoyo donde la divina voluntad pueda sacar todo lo suyo. Bueno, entonces dice aquí Jesús que no, como estamos en continuo contacto conmigo, porque estamos viviendo de su querer, entonces ahora sabemos que vivir de mi querer es lo que a mí me está sosteniendo, lo que a mí me está dando la vida, lo que me está haciendo crecer esa vida divina, es todo lo que se está encerrando aquí, que es su querer, todos sus atributos. Y esa es mi vida. Entonces yo tengo que estar pensando eso es lo que es masticar, ¿no? Pues mi vida, lo que he hecho, todo lo que se está desarrollando, Dios hoy me ha dado 24 horas más para que, para que crezca todo esto, para que mi vida se esté convirtiendo en amor, se esté convirtiendo en caridad, se esté convirtiendo en bondad, en inmensidad de belleza, en potencia de todo lo que yo pueda hacer junto contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es vivir del querer. Entonces, tenemos que pasar de que sea una frase, unos conceptos, a la vivencia. Y la vivencia pasa por saber estas cosas, reflexionarlas y vivir saboreándolas. Esto es muy importante. Jesús quiere que saboreemos todo lo que nos está dando. Bueno, en la oración, en la divina voluntad, que ya sabemos que es todo el contacto, toda la vida, hay cosas sorprendentes de esta nueva manera de rezar, porque es nueva, es distinta. Ya lo hemos tocado por encima, en qué consiste la oración, que es en la correspondencia, que es el girar, todo eso. Hay unos distintivos muy particulares de la otra manera de rezar que teníamos antes. La primera de ellas, y llama mucho la atención, es que en la divina voluntad, a ver, en esta forma de orar, espérate que aquí, en esta voy a compartir pantalla, manera de rezar, lo hemos escuchado, pero lo vamos, como estamos viendo esto más en detalle, pondríamos el encabezado que aquí no hay oraciones particulares. Fíjense que esto cuesta muchísimo romper con esos esquemas, porque llevamos toda la vida pidiendo por cosas, por la salud, por la sanación, pidiendo por el bienestar, pidiendo un trabajo, pidiendo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús de todo este tipo de peticiones. ¿Y a dónde nos quiere llevar? Bueno, en esta lectura del 11:40, dice Jesús, dice Luisa, estando muy afligida por la privación de mi adorable Jesús,
Estaba rezando y reparando por todo, y en mi extrema amargura he dirigido el pensamiento hacia mí y he dicho, piedad de mí, Jesús, perdona a esta alma. Tu sangre, tus penas, ¿no son también mías? ¿Valen acaso menos para mí? ¿Sí? Esto podría parecer una cosa muy lógica, muy normal y muy santa. Mientras esto decía, mi amable Jesús, desde dentro de mi interior, me ha dicho, ah, hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú así desciendes y de dueña te reduces a la mísera condición de pedir. Miren las expresiones de Jesús. Pobre hija, con pensar en ti misma, te empobreces. Pues estando en mi voluntad, tú eres dueña y por ti misma puedes tomar lo que quieras. Si hay algo que hacer en mi voluntad, es rezar y reparar por los demás. Y yo, dulcísimo Jesús, tú amas tanto que quien está en tu voluntad no piense en sí mismo. ¿Y tú? ¿Piensas en ti mismo? Eso de la pregunta disparatada lo he puesto yo porque a mí cuando lo leí digo, qué cosa, ¿no? Y Jesús, no, no pienso en mí mismo. Piensa en sí mismo quien tiene necesidad de alguna cosa. Fíjese que estamos aprendiendo lo que son actos de voluntad humana. Ya sabemos que hay 3 características en un acto de voluntad humana. Que tenga pecado, que no esté fundido y que no tenga una sola intención. Entonces, una persona que piensa en sí misma, cuando pensamos en nosotros mismos, ya nos estamos saliendo. Porque si pienso en mí mismo, yo no puedo estar poniendo, no se puede estar poniendo en movimiento los atributos divinos, que sería el dar vida a la divina voluntad. ¿Sí? Yo puedo estar fundida, pero yo ya sé ahora que Jesús me dice, no pienses en ti. Entonces, esto es el completo abandono, porque no pensar en mí es no pensar en mí. Si estoy enfermo, tengo que tomar medicinas, si tengo que atender pues algo que requiere, pues, lo que sé, de alguna manera esté centrado en mí o lo que sea, lo hago, pero estamos aprendiendo a vivirlo todo, a tomarlo todo, a sufrirlo todo, como un acto de vida, esta expresión, un acto de vida, es decir, me tomo las medicinas, voy al trabajo, llevo a los niños al colegio, trabajo en mi casa, para que sea todo un acto de vida. Eso quiere decir, todo sea un acto donde sale de mí, donde esté saliendo de mí los atributos divinos. Y cuando yo tenga la cabeza ahí puesta, en el círculo de su voluntad, ahí es donde se va a dar, sin que yo me dé cuenta, la desaparición de mi ser. Así que, bueno, pero las palabras que utiliza Jesús aquí, quien piensa en sí, quien tiene necesidad de alguna cosa, se reduce, como dijo antes, a la mísera condición de pedir. Es una mísera condición. Jesús nos está diciendo, acostúmbrate a vivir en la opulencia de mis bienes. Acostúmbrate a pedirme solamente, bueno, no me adelanto, vamos a dejarlo ahí. Seguimos. Dice Jesús. Y si esto es un intercambio de vida, yo no tengo necesidad de nada. Entonces, si Jesús, esto es un intercambio de vida y me va a dar su vida, la va a poner en mí, pues 2 y 2 son 4. Si voy a tener la vida de Jesús en mí, pues yo también voy a decir, no tengo necesidad de nada. Ahí está, dicho por el Señor. Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada, nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Si Jesús está encerrando en mí su vida, va con todos los bienes posibles e imaginables. Si algún pensamiento me pudiera ocupar, es el pensamiento del género humano, que habiéndolo sacado de mí, quiero que regrese a mí. Y en tales condiciones pongo a las almas que quieren verdaderamente hacer mi voluntad.
son una sola cosa conmigo. Las vuelvo dueñas de mis bienes, porque en mi voluntad no hay esclavitud. Lo que es mío es de ellas, y lo que quiero yo, lo quiero en ellas. Entonces, si uno siente necesidad de alguna cosa, fíjate tú, es decir, estamos empezando y esto es lógico que lo sintamos muchas veces, que nos hace falta esto, que nos hace falta, bueno, pues nos da a entender que no estamos plenamente viviendo la divina voluntad, porque dice aquí, si uno siente necesidad de algo, o sea, nos cogemos y decimos, uff, cuando se nos vaya por ahí, pues, los afectos o bueno, pues me hace falta, yo qué sé. Pero yo creo que más que cosas materiales, yo qué sé, porque si tengo plantas y tengo que comprar abono, bueno, pues me hace falta el abono. Yo, no se refiere a eso. Se refiere a cosas más vitales, intrínsecas del ser, bondad, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, y luego incluso eh, un trabajo. Bueno, vamos a ver, porque esto son cosas que hay que puntualizar, pero esperen. Significa, entonces, si uno siente necesidad de alguna cosa, significa que no está en verdad en mi voluntad, o bien que se da sus escapadas, como estás haciendo tú ahora. O sea, que Luisa se acababa de hacer una escapadita, pero eso no quiere decir que se haya salido de la divina voluntad, porque para salirse de la divina voluntad hay que hacer un acto firme y querido, decir, no quiero estar en tu voluntad. Entonces son estas debilidades que nos pueden ocurrir, lo digo para que no nos asustemos, cuando nos encontremos que andamos pensando esto y lo otro. Eh, bueno, tenemos a Luisa como nuestro modelo, ¿no? Y le dice Jesús en una lectura, entre tú y yo nunca ha habido rotura. Y sin embargo vemos estas cosas y decimos, bueno, entonces ¿qué quedamos? ¿Sí o no? pues no, pero son estas debilidades, estas cosas por falta de conocimiento que pasan. Ni más ni menos, como tú te estás haciendo ahora. ¿No te parece extraño que quien ha formado una sola cosa, un solo querer conmigo, me pida piedad, perdón, mi sangre, mis penas? Por eso, cuando estamos en la divina voluntad, voy a decir una cosa ahora, y rezamos la coronilla de la divina misericordia, ¿qué decimos? Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo ya no lo puedo decir. En todo caso, yo estoy hablando ahora por mí, ¿no? Porque yo quiero vivir esto y para vivir esto tengo que ponerlo en práctica. Entonces, eh, yo lo que hago, yo cojo la divina misericordia y la extiendo. Me está diciendo, eres dueña de mi sangre, de mis penas, de mis sufrimientos. Como es una oración que Jesús dio para unas circunstancias históricas que todavía sirven, vivir en la divina voluntad, si la rezas, no te olvides, bueno, si la quieres rezar, que en vez de decir, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, pues le puedes dar un cambio interiormente para ti. No sé si entienden lo que quiero decir. Porque hay gente que dice, yo quiero fe, quiero que Dios me dé las cosas, que me dé más fe. Lo hablaba con una persona y decía, bueno, vamos a ver, pero la fe es una práctica, ejercita lo que te ha dado. Si vamos a misa, rezamos el credo, creo en Dios Padre, todopoderoso, es Dios Padre. Para ahí, digo, pues si Dios es tu Padre y es todopoderoso, entonces, ¿para qué tanto miedo, tanta angustia, tanta cosa? Suéltalo, suéltalo y practica la fe. Ponlo por obra. Que no a veces no nos da porque tenemos que ejercitar. Y entonces con el libro de cielo, esto que estamos leyendo, te he constituido dueña junto conmigo. Yo no sé qué piedad, qué perdón darle, pues le he dado todo. A lo más debería tener piedad, perdonarme a mí mismo de alguna falla, lo que no puede ser jamás. Por tanto, te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes no pensando en ti, sino en los demás. Entonces, es otra manera de administrar esa misericordia, porque las palabras que decimos reflejan cosas que creemos. Entonces, si yo me creo que soy dueña, ¿qué ando yo diciendo? Dame misericordia. Jesús,
Tenemos misericordia de las almas, por supuesto. Vamos a llevar las almas. Estamos viendo situaciones muy dolorosas. Vamos a llevar todo lo que es mío. ¿Qué es mío? Vamos a llevarles a extender lo que Dios me está dando en este impulso, lo que está cerrando aquí. Yo sé en qué consiste la vida divina, en todos sus atributos. Pues yo voy a tomar los atributos y los voy a llevar. Y así me olvido de mí y me centro en lo que dice Jesús, que lo que toca es reparar y vivir para los demás. Primero para Dios, trabajar con Él y después para los intereses del Señor, que son las almas. Bueno. Dicen, vale, entonces vamos ahora a otra lectura, a la 33. Dice, a ver, no. Dice, así que cuando la criatura ha entendido qué significa voluntad divina y siente correr en ella su vida, no siente más necesidad de nada, porque poseyendo mi querer, posee todos los bienes posibles e imaginables. Cuando ha entendido esto, y con el tiempo nos dará Jesús a sentir que me estoy moviendo y que en ese movimiento va el movimiento divino. ¿Qué significa el movimiento? Que está sacando almas, que está generando almas, que está embelleciendo a las almas. Es un continuo movimiento de dar vida, de dar misericordia, de dar todo lo que necesitan. Y podemos sentir que en el movimiento, en mi movimiento, en cualquier movimiento que esté, a lo mejor me hace sentir que está ocurriendo eso. O en mi vista me puede dar sentir de que estoy viendo, de que está saliendo de mí, pues la vida de la mirada divina y estoy dando luz a todas las almas. En esas comunicaciones sin palabras y con entendimiento con el que el Señor se comunica con las almas, pues me lo puede hacer sentir. Y entonces le queda solo el delirio, las ansias, los suspiros, porque quiere que mi voluntad abrace a todos y se constituya vida de todo. Esto tiene que llegar a ser el sentimiento principal en nuestra vida. Digo llegar a ser, porque realmente esto es una vida, cuando ya se llega a esto, a que solamente las almas, o sea, cuando solamente queremos que las almas conozcan al Señor, es lo único que nos interesa, pues ha habido un largo proceso, vamos a decir, de desapego de nosotros, de sacarnos de nosotros mismos y verdaderamente considerar que lo único importante son los intereses divinos, lo único. Y como los únicos intereses son las almas y la salvación de las almas, y el amor a Dios y corresponderle, pues cuando ya lleguemos verdaderamente a tener ahí, decimos, qué bien vamos, qué bien vamos, gracias Señor por todo lo que has hecho. Y esto porque ve que mi voluntad eso quiere y eso quiere su pequeñez. Todas estas cosas que hablamos en el cafelito, no es para la que la estemos viviendo ya, ojalá que sí, es para que sepamos cuál es la meta. Porque aquí estamos, y lo he dicho en otras veces, en otras ocasiones, venimos de muchos sitios y tenemos distintos niveles. Y no hay que desesperarse cuando no vemos que algunas cosas no se dan, otras sí se dan, otras ya las entendemos, en fin, bueno, se dicen cosas muy sublimes y muy adelantadas, pero para que sepamos cuál es la meta y para que cuando escuchemos muchas cosas sepamos decir, uy, eso me parece que yo no lo he escuchado, esto no me parece que en las lecturas eso no dice el Señor. Bueno, vamos a otra lectura, a la 26, 12. Dice el Señor, a ver si está aquí subrayado. Aquí, sí. Dice, por eso, aquí, por eso, la cosa más necesaria es tomar mi divina voluntad. Y si esto ha hecho todo y ha tomado todo. Todo es suyo. Fíjense lo que dice aquí. La cosa más necesaria es tomar mi divina voluntad. Y si hacemos eso, lo hemos hecho todo. Entonces, ¿qué es lo más necesario? ¿Qué es tomar la divina voluntad? Pues vivir aquí
ser consciente, estar conectados. Eso es tomar la divina voluntad. Tomar la divina voluntad para obrar. Es decir, ahora esto es un paso más allá. Yo sé que yo estoy hablando, yo estoy mirando, yo me estoy moviendo, estoy respirando, pero lo estoy haciendo con los atributos divinos. Esto ya es un concepto más allá. Generalmente ven divina voluntad a obrar en mí. Y por supuesto, y obra. Ahora quiere, dice, tomar mi divina voluntad. Y ahora el concepto de hoy, bueno, de hoy, que puede ser novedoso, es que sepamos que estamos obrando con los atributos divinos. Quizás no lo hemos pensado. Estoy mirando con la mirada divina. Estoy hablando con la sabiduría divina, los atributos de la sabiduría divina. Estoy moviendo con los movimientos divinos, etcétera, de todo. Está corriendo por mi sangre el movimiento de la vida divina. Tomar conciencia de que estoy tomando para todo la divina voluntad. Otra maravilla de las maravillas. Madre mía. Dice, bueno, dice, y si esto ha hecho todo, ya ha tomado todo. Y si sucede como a una máquina, si se mueve la primera rueda del centro de ella, todas las ruedas secundarias giran. Por eso, si la máquina, que es esto, si ella se mueve, esto es lo secundario. Todo lo demás se va a poner en movimiento. Entonces, lo importante, lo interesante, es que yo esté en el movimiento principal, conectada, fundida con el centro de operación de esa rueda, que es la divina voluntad. Y entonces todo lo demás se mueve. Pero si no se mueve la primera rueda, todas quedan detenidas. Si yo no estoy moviéndome con todos los atributos divinos, toda la vida divina queda detenida. Qué importante entonces. Y no hay potencia o artífice que tenga virtud de mover las ruedas secundarias. Pues claro, no hay, por muchas oraciones a la antigua que yo haga, por muchas misericordias que yo pida, por muchas cosas, ahí no se va a generar la misericordia hasta el infinito, no se va a generar la bondad hasta el infinito, no se va a poner en movimiento la bondad del Señor y se va a estar repitiendo hasta el infinito, porque no se está tomando la divina voluntad para obrar. ¿Se dan cuenta que esto es, cada vez nos está el Señor, bueno, pues esto conlleva que estemos pensando en esto, que estemos centrados ahí, y es como dice la lectura, se sabe que se vive la divina voluntad cuando todo el interior está concentrado, él dice en esa lectura, en mi fiat, que es en esto, en todo lo que hace, en todo lo que saca, en todo. Sí. Entonces, por eso, dice aquí, si se ocurre, si ocurre este enchufarse y este moverse con eso, entonces las otras giran y hacen su oficio, ¿vale? Por eso la atención y el arte debe ser para la primera rueda. La atención y el arte nuestro debe estar aquí concentrado en todo lo que está ocurriendo. Todo lo demás viene de por sí. ¡Qué maravilla! ¿Qué es todo lo demás? Pues yo lo veo así, quizás es demasiado optimista, pero ¿qué es todo lo demás? Pues el morir a mí mismo, el desaparecer yo, el que yo quede eclipsada, porque el primer obstáculo para la vida de la divina voluntad no es el mundo, no son las circunstancias, soy yo. Y como es el principio, si esto se da, si yo estoy con la mirada puesta aquí, entonces está todo hecho. Como dice, si tomas mi divina voluntad, está todo hecho. Y la luz vuelve a surgir en esta criatura y volvemos al origen, volvemos al paraíso y volvemos a, eh, bueno, pues a ir convirtiéndonos en luz. Así es mi voluntad. Quien la posee no tiene necesidad de nada. Y ahora, por contra de esta lectura, vamos a ver otra donde ilumina lo que es la fatalidad de la divina voluntad, de la voluntad humana. En contraste, a veces las cosas se aprenden mejor. Dice el Señor en el 3, aquí. La voluntad humana vuelve esclavo al hombre. Lo hace tener necesidad de todo. Se siente continuamente faltar la fuerza, la luz. Su existencia está siempre en peligro. Y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente. Adán, bueno, lo veremos después en la lectura,
que no tenía necesidad de nada. Pero después de la caída, el hombre ha conseguido todo por medio de oraciones y fatigosamente. Por lo tanto, las oraciones de petición se dan cuando vivimos en el mundo de la voluntad humana, que es el mundo de las consecuencias de la ausencia de la divina voluntad en el alma. Al pan, pan, y al vino, vino. Así que el hombre que vive de su voluntad es el verdadero mendigo. En cambio, quien vive de la mía no tiene necesidad de nada. Tiene todo a su disposición. Mi voluntad le da el dominio de sí mismo. Fíjense que aquí ven, está relacionando la verdadera necesidad con cosas que son vitales de la existencia. Y una de ellas es el dominio de sí. Es uno de los rasgos de la vida de la divina voluntad. El control de sí mismo, el autodominio, es decir, el no dejarse llevar por las tendencias, las pasiones que le dice Jesús, violentas, o las pasiones humanas, no solamente las de la rabia, las de la ira, sino los gustos, la sensiblería, todo lo que pertenece al mundo del humano. No. Uno de los rasgos es el dominio de sí mismo, que tiene que ver con el temperamento de Jesús. ¿Cuál es el temperamento de Jesús? No tiene temperamento, es el conjunto de sus atributos. Y entonces, cuando vivamos plenamente, en cada circunstancia, aplicaremos los atributos. Estoy con unos amigos y viviré y aplicaré ahí los atributos divinos en esa circunstancia. Alguien viene y pasa cualquier cosa. Bueno, pues no yo, sino que como estaré tan aquí conectada, estaré bajo el régimen, el dominio de la divina voluntad. Y saldrá de mí, por supuesto que sin yo verlo, infinidad de cosas. Pero también por fuera se notará. Se notará la tranquilidad, se notará un saber estar, no a nivel social, mundial como en el mundo, sino en Dios. En fin, este tipo de cosas. Por lo tanto, es dueño de la fuerza, de la luz, pero no de la fuerza y luz humanas, sino de las divinas. La fuerza divina y la luz divina, qué maravilla. Su existencia está siempre al seguro y siendo dueño puede tomar lo que quiera. Por eso tenemos que estar en paz y por eso el autodominio. No nos vamos a dejar llevar por el miedo, por las ansiedades, por las angustias. Estamos ahí en este tranquilos, que no pasa nada, que estamos en Dios, que tenemos todo lo que necesitamos. Y voy a tomar lo que me haga falta en esta situación. La fe, la esperanza, la tranquilidad. Sí, bueno, fe y esperanza no, porque ya estoy poseyendo la fe y la esperanza. Atributos divinos, más bien. Siendo dueño puede tomar lo que quiera. No tiene necesidad de pedir para tener. Tan es verdad que para Adán, antes de sustraerse de mi voluntad, la petición no existía. La necesidad hace nacer la petición. Si de nada tenía necesidad, no tenía ni que pedir ni que implorar. Así que él amaba, alababa, adoraba a su creador. La petición no tenía lugar en el Edén terrenal. Y el título del libro del cielo es, ¿cómo es? El puesto, volver al origen, al fin y al propósito para el cual fuimos creados. Nuestro puesto es allí, ahí, donde no hay necesidad de nada. La petición vino, tuvo vida después del pecado, como extrema necesidad del corazón del hombre. Quien pide significa que tiene necesidad. Y como espera, pide para obtener. No parece una cosa mala. Sin embargo, nos dijo el Señor antes que esto es volver a reducirse a calidad de mendigo. En cambio, quien vive en mi voluntad, vive en la opulencia de los bienes de su creador como dueño y sin necesidad y deseo siente, viéndose entre tantos bienes, es de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna,
verdadera imagen de su creador, que le ha dado tanto, sin ninguna restricción, quisiera imitarlo dando a los demás lo que posee. Por eso vemos noticias, vemos cosas, escuchamos situaciones. Vamos a darle a los demás sentado en tu sofá, caminando por el parque, lavando los dientes en cualquier momento. Podemos extender la vida divina, que es lo nuestro. Esto no lo hace nadie, sino los hijos de la divina voluntad. Oh, cómo es bello el cielo del alma que vive en mi voluntad. Es cielo sin tempestades, sin nubes, sin lluvia, porque el agua que quita la sed, que fecunda y que le da el crecimiento y la semejanza de aquel que la ha creado, es mi voluntad. Es tanto su celo de que el alma no tome nada si no es de ella, que hace todos los oficios. Si quiere beber, ella se hace agua, que mientras la refresca le apaga cualquier sed, para hacer que su única sed sea su voluntad. ¿Tiene sed de amor? ¿Tiene sed de comprensión? ¿Tiene sed de que alguien te escuche? ¿Tiene sed, tenemos sed, vamos a decir, bueno, me incluyo, tenemos sed de, pues no lo sé, de ser valorados, etcétera, etcétera, etcétera? Pues dice aquí, vamos a la divina voluntad y allí lo vamos a encontrar todo. Y se va a comunicar contigo de manera que lo vas a saber clarísimamente, como te quiere, como te ama. Ella se hace agua que mientras la refresca le apaga cualquier sed, para hacer que su única sed sea su voluntad. Si siente hambre, se hace alimento, que mientras la sacia le quita el apetito de todos los demás alimentos. Quiere ser bella, se hace pincel, dándole pinceladas de tal belleza que mi misma voluntad queda raptada por una belleza tan inaudita impresa por ella misma en la criatura, que debe poder decir a todo el cielo, mírenla cómo es bella, es la flor, es el perfume, es el tinte de mi querer que la ha hecho tan bella. En suma, le da su fuerza, su luz, su santidad, todo para poder decir, es una obra toda de mi querer. Por eso quiero que nada le falte, que me asemeje y me posea. Mira en ti misma para ver lo que mi voluntad ha hecho, tus actos investidos por su luz, cómo han cambiado la tierra de tu alma. Todo es luz que despunta en ti y que se vuelve para herir a aquella que la ha investido. Bueno, por eso la más grande afrenta que me hacen las criaturas es el no hacer mi voluntad. Seguimos con este tema. Vamos al 27, 31. Número 3. Dice, después de esto, seguía rezando para que el bendito Jesús se apresurara en hacer venir el tan suspirado reino de la divina voluntad sobre la tierra. Perdón, esto está, que no lo he dicho, en enero 26 de 1930, del 27 al 31. Aquí, que a veces se me escapa. Estaba Luisa pidiendo el reino. Y mi amado Jesús, como herido por tal petición, que él mismo tanto suspira de ver el triunfo del querer divino sobre la tierra, me ha dicho, hija mía, las oraciones hechas en mi querer divino para obtener el advenimiento de su reino sobre la tierra tienen un gran imperio sobre Dios. ¿Qué oraciones son estas? Lo hemos dicho en otros chats. La oración de fundirte para hacerte una con Él, para tomar todo lo de Él y tomando todo lo de Él, con eso pedir el reino. Esas son las oraciones hechas para pedir el advenimiento del reino. Es fundirte para encontrar ese amor, que no lo dije, y junto con el amor que está en cada una de sus cosas, pedir el reino. Y vamos a ver en qué consiste
existe el reino, porque es la oración más interesante, más potente y la que más Jesús dice aquí, tanto suspira. No suspira esas oraciones, esos novenarios, esas no. Él quiere que ya empecemos a pedir el reino. Y nosotros es nuestra tarea, la de los hijos de la divina voluntad. Dios mismo no puede desentenderse ni puede no escucharla favorablemente, porque la criatura rogando en mi fiat divino, eso quiere decir, estoy metida en la caja, estoy rogando con sus atributos, no son los míos, estoy rogando con su belleza, estoy rogando con su potencia, estoy poniendo a pedir, que es lo mismo, su belleza. ¿Pero dónde la encuentro? Pues hoy he traído otra florecita, más bonita. Esta florecita azul, mira qué mona. Bueno, pues con esta delicadeza de flor, pido el reino. Esto es pedir con los atributos, con sus cosas, con el agua, con el sol, con el cielo. Vamos a pedir. Esto es el fiat. Dice, rogando en mi fiat divino, sentimos la fuerza de nuestro querer, que con su imperio ruega, con su inmensidad se extiende donde quiere. Y abrazando la fuerza universal, porque esto es una oración que no la vamos a ver hoy, es universal, abarca a todos de golpe, abarca a todo el mundo. La oración se extiende por todas partes, la oración de pedir el reino, la que más quiere el Señor, la petición única ahora en este nuevo reino. De modo que nos sentimos cercados por todos lados, sentimos nuestra misma voluntad en nosotros que ruega, o sea, no a través de nosotros, es su propia voluntad que contiene su vida, pues todo su vida poniéndose en movimiento, pidiendo que venga el reino. Y de oración se cambia en orden y dice, quiero. E imperando sobre nuestro ser divino con su dulce imperio, decimos, queremos. Por eso, las oraciones hechas en nuestro fiat divino se pueden llamar decisiones, órdenes, que llevan el reescrito firmado de lo que se quiere. Y si no se ve al instante lo que se quiere, es porque estamos disponiendo las causas secundarias para sacar de nosotros lo que hemos decidido dar. Por eso no hay que dudar, porque tarde o temprano verá descender del cielo lo que con decisión le ha sido concedido. O sea, lo estamos pidiendo, ya lo tenemos. Vamos a poner nuestro te amo también, por adelantado. Por eso, continúan las oraciones en nuestro fiat, oraciones que mueven cielos y tierra y hasta el mismo Dios. Cada vez que pedimos, ahora, esta única petición del reino, ya no necesitamos nada más. Ya el Señor nos ha liberado del peso de tener que preocuparnos de cómo conseguir esas perfecciones, pues esa perfección del amor a Dios, que no la tenemos en nosotros, pero me está diciendo, te lo estoy dando, te lo estoy dando, te lo estoy dando, tómalo. Nos ha liberado de ese peso. Entonces ya, pues si quieres seguir pidiendo de la otra manera, pues entonces ya sabes que te estás descendiendo al orden de las cosas humanas y estás pidiendo a lo humano, y estás pidiendo, y eso tiene muy poco efecto. Te lo va a dar o te dará cosas por misericordia y porque, pues eres una criatura suya y le da poco de pena. Pero no es eso lo que él quiere. Nos ha dicho por activa y por pasiva en el libro del cielo, que en realidad lo dice de muchas maneras, que todo es nuestro. Entonces esa preocupación ya no la tenemos. No nos vamos a preocupar de estar pidiendo. Sabemos que necesitamos, vamos ahora a particularizar ciertas cosas. Necesitamos un trabajo, Señor. No tengo medio de sustento, tú verás. Estoy sin trabajo, lo voy a vivir como un acto de vida. Me quiere dar un trabajo, lo voy a vivir como un acto de vida. ¿Qué más? Estoy enfermo. Señor, por supuesto que hacen falta las medicinas y por supuesto que voy a ir a buscar, pero lo voy a vivir todo como un acto de vida. ¿Qué más puede las circunstancias que solíamos pedir? Que mi hijo se convierta. Los padres de familia, las madres, no, vamos a pedirle que se convierta. No. Esto antes era así. Ya hacíamos novena, ya hacíamos por la conversión del mundo. No, 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 no. Ahora vamos a pedir el reino para las almas, para la conversión. Vamos a pedirle lo que lo abarca todo. Y vamos a ver una lectura, vamos a terminar con esa lectura que nos explica por qué la oración de pedir el reino
es la mejor, la más perfecta y la que lo comprende y lo abarca todo. Pero vamos a terminar con esta otra lectura. Por eso, continúa las oraciones en nuestro fiat. Recuerden los actos continuos de vida, de te amo, tal. Bueno, pues aquí también la petición continua es y que venga tu reino, y que venga tu reino. Son oraciones que mueven cielos y tierra y hasta el mismo Dios. Si ama ver mi reino sobre la tierra, y yo rogaré junto contigo para obtener el intento. No solo nosotros, sino que el Señor junto con nosotros. Por eso continúa Mucho más que el único fin de la creación fue propiamente esto, que nuestro querer divino debía reinar como el cielo, así en la tierra. Y ahora vamos a comprender con esta lectura siguiente, que yo la he intercalado en mi libro del cielo, por qué es tan importante esta oración y por qué es la que lo comprende todo. Bueno, libro 27, 17, capítulo 4. Hija mía, escucha cómo todo el cielo hace eco a tu petición y repiten entre ellos los ángeles, los santos, la soberana reina. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto todos ellos? Porque cada vez que se mueve la divina voluntad, sea pidiendo el reino, sea poniendo un te amo, sea extendiendo, sea haciendo cualquier cosa de las actividades que se hacen en la divina voluntad, el cielo entero, los ángeles, los santos, la Virgen, la creación entera, lo siente, porque es un movimiento de la divina voluntad. Y como es la divina voluntad moviéndose, no se mueve solo en mí, sino que como es luz, pues todo el mundo lo siente. Por eso todo el mundo pide junto con nosotros. Fiat voluntas, fiat voluntas tua, cum in cielo o sin terra. Y como es súplica de cielo, es el reino que a todo interesa. Claro que les interesa, porque más almas que vivan en la divina voluntad, más cosas van a experimentar, cosas nuevas que en el cielo todavía no han experimentado. Y más gloria de Dios, por supuesto. Por eso están todos tan interesados en que llegue esto en plenitud. Se sienten todos en deber de pedir lo que quieres tú. Sienten en ellos la misma fuerza de la potencia de mi voluntad divina, por la cual todos son animados y repiten, la voluntad del cielo sea una con la tierra. Es otra manera de decirlo, Señor, que la voluntad del cielo sea otra, una con la de la tierra. Oh, cómo es bello, cómo resuena armonioso cuando un eco de la tierra inviste todo el cielo y forma un solo eco, una sola voluntad, una sola súplica. Y todos los bienaventurados, admirados, dicen entre ellos, ¿quién es aquella que lleva todo el cortejo de las obras divinas ante la divinidad? Porque no estamos diciendo, Señor, danos el reino. No, lo estamos pidiendo con todo el cortejo de las obras divinas. Señor, no te lo pido yo, te lo pide tu belleza en la flor, te lo pide tu potencia en el rayo que cayó ayer, te lo pide en el trueno, te lo pide, en fin, te lo piden todos tus atributos que están en todos tus actos. Entonces eso es como traerle el cortejo de las obras divinas ante la divinidad y con la potencia del fiat divino que posee, que poseemos, vamos a creérnoslo, nos arrolla a todos y nos hace pedir un reino tan santo. Ninguno ha tenido esta potencia. Ninguno ha pedido hasta ahora el reino del fiat con tal potencia e imperio. A lo más, ¿quién ha pedido a la gloria de Dios? ¿Quién la salvación de las almas? ¿Quién la reparación de tantas ofensas? Cosas que se refieren a las obras externas de Dios. Fíjense, esto es lo que se ha pedido hasta ahora en la historia desde la venida de Jesús. Antes de la venida de Jesús, ¿qué se pedía? La llegada del Mesías. Después de la venida de Jesús, ¿qué se pide? ¿Qué se pide? La salvación de las almas, la misericordia, la gloria de Dios, pero son cosas que dice que pertenecen a las obras externas de Dios.
Dice, pero ahora el pedir, y aquí está el quid de todo, el pedir el reino del querer divino son sus obras internas lo que estamos pidiendo. Los actos más íntimos de Dios. O sea, que el reino no es una cosa. No es, bueno, pues el reinado de Jesús. Muy bien. El reinado de los corazones de Jesús y María. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Pues me está diciendo que es pedir que todo lo que ocurre en la divinidad, en su intimidad, que solo ocurre una cosa, cuál es el movimiento de la Santísima Trinidad que se da, que se ha dado, y qué es lo que Dios quiere repetir, y esto es el reino en las almas. ¿Cuál es? Vamos a refrescarlo. ¿Cuál es? Esto está en rojo, en blanco, a ver. ¿Cuál es lo único que Dios ha hecho y que quiere repetir, y que es el reino de la divina voluntad, o del reino del divino querer, el reino del fiat? ¿Qué será? Lo que Dios ha hecho. Una sola cosa, lo que ha hecho la divinidad. La divinidad ha querido verterse, repetir su amor dentro de ella y ahora en las obras adeptas. Pero dice que pedir el reino es pedir, como pone aquí, termino la lectura y esto lo repasamos en modo dibujo para quitar la imagen para que esto se vea más claro. Pedir el reino que son obras internas, los actos más íntimos de Dios y la destrucción del pecado. Esto no es solo la salvación, sino la santidad divina en las criaturas. Todas las santidades vienen de la divinidad, por supuesto, pero hay una que es humana y otra que es divina. Bueno, pues esto es la santidad divina operando en las criaturas. Es la liberación de todos los males espirituales y corporales y el transportar la tierra al cielo para poder hacer descender el cielo a la tierra. Por eso, el pedir el reino de mi voluntad divina es la cosa más grande, más perfecta, más santa. Y por eso todos reverentes responden a tu eco y resuena en la patria celestial la bella armonía. Fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Dice aquí que son las obras internas, los actos más íntimos de Dios. Por lo tanto, el reino, pedir el reino es que se vuelva a repetir en las almas los actos más internos. ¿Cuál es? El Padre genera al Verbo. El Verbo corresponde al Padre haciendo todo lo que el Padre quiere y en esa correspondencia aparece el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Bueno, pues este movimiento, esto es el reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María, del Inmaculado Corazón de María. Esto es el reino de la divina voluntad. Esto es el reinado eucarístico, todo lo que tú quieras llamarle. El reino del que se haga en la tierra como en el cielo, significa esto, que se vuelva a repetir la generación del verbo en la criatura y desde la criatura la correspondencia y desde la criatura la procedencia del Espíritu Santo para que ahora se continúe extendiendo. ¿Y qué extendemos? Este movimiento. ¿Y qué hay en este movimiento? Saliendo de aquí, el amor, poniéndolo en circulación, que es todas sus cualidades y todo su amor, bueno, pues todo el amor, todas las cualidades. Este movimiento, esto es el reino, por eso dice que es la oración más perfecta. Es el reino del querer divino, sus obras internas. Y eso está para los que no lo tienen, porque no lo dije el 27-17, a ver, 17, momento. No dije, los que no tengan esta numeración en el libro de cielo, es de noviembre 30 de 1929. Y quiero terminar, ahora sí, con un audio del doctor Salvador, donde nos dice, son 7 minutitos, ya con eso terminamos. Resumiendo,
resumiendo, ya todo esto, porque el tema de, aunque Jesús lo ha dicho magistralmente, vamos a escuchar al doctor lo que nos dice. Alguien le preguntó, bueno, entonces no hay peticiones en la divina voluntad. A ver qué nos dice. Esta es ¿cómo diríamos? Una pregunta muy interesante, porque es todo lo que hemos conocido, lo que hemos practicado y lo que el mismo Jesús nos dice a través del Evangelio es que hay que pedir. O sea, que hay que pedir y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, o sea, se os concederá. Hay que insistir e insistir para que el Padre dé, o sea, responda dando lo que se pide. En fin, es una iglesia que nos ha dejado Jesús a rogar, a pedir. Y esto es muy lógico, porque estamos en una etapa de carencia. Carecemos de todo lo que el hombre debería de tener, de todo lo que Dios le había dado al hombre en el momento de crearlo. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán, Adán no necesitaba nada. Adán lo tenía todo, y tanto en lo material, porque toda la naturaleza había sido creada para él era el rey de la creación, y por lo tanto toda la naturaleza le daba, o sea, le prodigaba todos sus frutos, todo lo que ella contiene. Así que en lo material no necesitaba pedir. Y en lo espiritual, si recordamos el relato del Génesis, Dios se paseaba en el jardín donde estaba el hombre y hablaba con su criatura. O sea que había una comunicación directa entre el hombre y Dios, que esa sería como la necesidad fundamental, espiritual, la unión, la cercanía con Dios. Por lo tanto, el hombre no necesitaba nada. Cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, lo sacan del paraíso y Dios se retira del hombre. Y entonces el hombre se queda sin la naturaleza pródiga que le brindaba todos sus frutos. Ahora tendrá que trabajar para arrancárselos. Acuérdense de la sentencia, que le arrancarás a la tierra sus frutos con el sudor de tu frente. O sea, ahora ya no te los va a dar, tú los vas a tener que conseguir. Y sobre todo, el hombre queda desprovisto de la amistad con Dios y necesitado, esperando que llegue el Redentor, que sea el que vuelva a unir esa relación, que vuelva a entablar esa relación. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento el hombre tiene que pedir por carencia. Llega Jesús y nos restituye parte de lo perdido. El bautismo nos injerta nuevamente en la vida divina, pero es una vida divina en germen, o sea, en semilla, que la tenemos que hacer crecer nosotros a base de virtudes, de actos buenos, en fin, pero estamos carentes de todo. Por lo tanto, la petición continúa. Y esa petición, ahora, la primera petición en el Antiguo Testamento era la petición por el Redentor. Dios había pedido que el hombre anhelara al Redentor y lo pidiera. Llega el Redentor y cuando Jesús se va nos deja una oración. Y es la única oración que nos deja, y nos deja el Padre Nuestro, que dentro de todo lo que contiene tiene una petición muy interesante. Primero, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, no se trata nada más del pan material, se trata del pan de su palabra y del pan de su voluntad y del pan eucarístico y por último el pan material. Pero después
es el venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino del hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra. Y es una petición. Y Jesús se pone a la cabeza de esa petición y estamos pidiendo continuamente tanto las cosas necesarias en el aspecto material como en el espiritual, y ahora pedimos el reino, ya no al Redentor. Llega este momento de la historia en que Dios decide iniciar nuevamente su plan original, que era su reino de tierra, que es el reino de la divina voluntad, haciéndose como se hace en el cielo, en la tierra, dándole al hombre su voluntad, dándole al hombre su misma vida, su misma divinidad. Y ahora el hombre, teniendo nuevamente a su creador en sí, ya no tiene carencias. ¿Por qué? Porque ya tiene todo en él. Él, en la divina voluntad, o Dios, es como el lugar donde se encuentran todos los bienes. Teniéndolo con uno, ya no hay necesidad de pedir. Entonces, en la divina voluntad, ya no se pide. Ahora, como se posee todo, ahora la única acción que la criatura puede tener es la de dar. O sea, es todo un proceso de ir de menos a más, acercándonos del pecado original, de la caída del hombre, y que Dios nos va emparejando a volver al estado original, a tener toda la presencia de Dios en nosotros, y si tenemos la presencia de Dios, tenemos todos los bienes que Dios contiene. Por eso es que en la divina voluntad ya no se pide. Bueno, pues eso es hasta aquí, más o menos hoy el tema de hoy, de la petición. Creo que ha quedado claro.